Si recordamos, en estos domingos de agosto hemos querido hablaros de las disciplinas espirituales, las internas, las externas y las comunitarias. Y el domingo pasado habló Sebas de dos de las internas, que son ayuno y oración. Y según el libro que nos está ayudando de guía en estas disciplinas espirituales del autor Richard Foster, las disciplinas espirituales externas son la sencillez, el retiro, la sumisión y el servicio. Las cuatro son muy interesantes, pero el tiempo no da para hablar bien de las cuatro, así que voy a hablar de las dos primeras, que son la sencillez y el retiro. Voy a desarrollar la sencillez con sus 3 puntos clave, después la disciplina del retiro con 3 puntos clave y al final desarrollaré las aplicaciones tanto de la primera como de la segunda. Empezando con la sencillez, vamos a leer en Eclesiastés 7:29. Yo lo voy a leer en la versión Biblia de Jerusalén, pero cambia prácticamente una palabra. En Eclesiastés 7:29 dice así: Mira, lo que hallé fue solo esto: Dios hizo sencillo al hombre, pero él se complicó con muchas razones. En otras versiones dice recto, perfecto o virtuoso. Dios nos hizo a las personas sencillas. Es algo que está en nosotros desde nuestra creación. Empieza en nuestro interior y acaba siendo visible en nuestro estilo de vida. Si somos sencillos, nuestras conversaciones serían sinceras y verdaderas, desaparecería el deseo apasionado de adquirir posición y condición y desaparecería, y nuestros bienes llegarían a ser disponibles para los demás. Dios nos creó sencillos, rectos y virtuosos y perfectos. La sencillez empieza en un punto central, y este punto central es el siguiente. Vamos a leer en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, lo hemos leído antes, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La sencillez empieza cuando el punto central que guía nuestras vidas es Dios, cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Si buscamos la sencillez, esto se va a convertir en idolatría. ¿Pero qué es buscar primero el reino de Dios y su justicia? Sebas hace algunos domingos también nos habló de este versículo, desarrollándolo bien, pero hay un autor, se llama, a ver si lo leo bien, Søren Kierkegaard, que lo explica de una manera que me ha gustado y lo voy a citar textualmente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esto? ¿Qué tengo que hacer o de qué clase de esfuerzo puedo decir que se busca o persigue el reino de Dios? ¿Debo tratar de conseguir un trabajo adecuado a mis talentos y facultades a fin de ejercer influencia por medio de él? No. Primero debes buscar el reino de Dios. ¿Debo dar toda mi fortuna a los pobres? No. Debes buscar primero el reino de Dios. Entonces, ¿debo salir a proclamar esta enseñanza al mundo? No. Debes buscar primeramente el reino de Dios. Pero entonces, en cierto sentido, no hay nada que yo deba hacer. Sí, ciertamente, en cierto sentido no hay nada. Conviértete en nada delante de Dios. Aprende a callar. En el silencio está el comienzo, que es buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primero el reino de Dios y su justicia nos trae la sencillez interna. Nos trae la despreocupación por las posesiones. No se trata de tener mucho o tener poco, sino de un espíritu interno de confianza. Por lo contrario, cuando no buscamos primero el reino de Dios, nuestra necesidad de seguridad nos lleva a un insano apego a las cosas. En nuestra sociedad se ve como héroes a las personas que salen de sus hogares humildes, lo dejan todo y se convierten en ricos y poderosos. A la codicia la llaman ambición y a la acumulación de riquezas prudencia y a la avaricia industria.
La Biblia es muy clara con respecto a la economía y a las riquezas. Recalca una y otra vez que la idolatría, el apego a las riquezas traen un espíritu de esclavitud. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Salmo 62, 10b. El que confía en sus riquezas caerá. Proverbios 11, 28a. Jesús condenó a las riquezas como un rival de Dios. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16, 13. También describió de manera gráfica lo difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos, en Mateo 19, 24. También Pablo, en 1 de Timoteo 6, 9, dice lo siguiente: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En este momento quiero apuntar que el otro extremo, la pobreza, es igual de mal ante los ojos de Dios. Conocemos muchos versículos donde Dios nos habla de que nos da la provisión material necesaria y en abundancia, como lo hemos leído antes en Mateo 6:33, y todas estas cosas os serán añadidas. La práctica de la sencillez no es la práctica del ascetismo, son dos prácticas incompatibles. Según la RAE, el ascetismo es ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. El ascetismo renuncia a las posesiones y la sencillez coloca las posesiones en una perspectiva adecuada. La sencillez nos guía a recibir la provisión de Dios como un regalo, un préstamo, que tenemos que cuidar y compartir libremente con los demás. Recapitulando lo que hemos visto de la sencillez, los 3 puntos serían: 1, que Dios hizo a las personas sencillas; 2, que el punto central de la disciplina de la sencillez es buscar primero el reino de Dios y su justicia; y 3, que la sencillez no es el ascetismo. Ahora voy a hablar del retiro, y antes de empezar quería, porque en la iglesia sabemos que cuando hablamos del retiro, sabemos que es el retiro de la iglesia, que hacemos una vez al año, aunque hace mucho que no hemos hecho, y que vamos toda la iglesia un fin de semana y estamos allí juntos compartiendo y aprendiendo más. En este caso se habla del retiro a nivel personal, que hace uno mismo, no en comunidad. El otro sería el que conocemos, que se suele hacer más el comunitario. Por regla general, a las personas nos da miedo estar solas o en silencio. Los niños se quejan a sus padres cuando nadie quiere jugar con ellos. Los ancianos en las residencias esperan que pasen los días para ir a su hogar con los suyos, y hay personas de negocios que llegan a sus casas y se sienten solos. Cuando estamos solos, ponemos la radio, la música, la tele, para no estar en silencio. Cultivar el retiro y el silencio para estar con Dios nos libran del sentimiento de soledad y temor. Al igual que con la sencillez, con el retiro interno, el personal, tendrá efecto en nuestra vida externa. El retiro no es para estar retirado de la gente, sino para oír mejor. El mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es Jesús, y Jesús se retiraba a lugares desiertos para orar y para estar solo. Jesús nos llama a practicar la disciplina del silencio, del retiro, con su ejemplo. Jesús, antes de escoger a los 12 discípulos, se retiró. Leo en Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando allí. También cuando recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Mateo 14, 13a. También después de haber alimentado milagrosamente a los 5.000, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mateo 14, 23.
Cuando los 12 discípulos regresaron de su misión de predicar y de sanar, Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Marcos 6, 31a y 32. En Lucas 5, de 15 al 16, leemos sobre Jesús. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y creo que todos conocemos muchos más versículos de Jesús que dice se apartaba para estar solo y para orar. Con esto ya podemos ver que Jesús se retiraba habitualmente a lugares solitarios, oraba y pasaba tiempo a solas con el Padre. El retiro consiste de estas dos partes, orar y estar en silencio. Sobre la oración habló Sebas el domingo pasado, por lo tanto me voy a centrar ahora en el silencio. Sin silencio no hay retiro, pero no es silencio de no hablar sin más, sino que el corazón esté oyendo a Dios. El propósito del silencio es oír. Y además, mediante la práctica del silencio también aprendemos cuándo hablar y cuándo debemos callar. Leemos en Eclesiastés 3, 7b que todo tiene su tiempo. Tiempo de callar y tiempo de hablar. También en Eclesiastés 5, de 1 al 3, leemos lo siguiente. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Es muy importante orar y hablar con Dios, pero también es muy importante aprender a callar delante de Dios y oír, para después poder decir o hacer lo que es necesario en el momento adecuado. La disciplina es lo que distingue al mejor futbolista del año, al Balón de Oro. Tú y yo podemos meter goles de vez en cuando, pero quizá no lo podemos hacer cuando sea necesario. De igual manera, la disciplina del silencio delante de Dios nos prepara para decir o hacer lo que es necesario en el momento adecuado. El retiro y estar en silencio en la presencia de Dios, además, es un arma poderosa para atravesar lo que en este caso el autor del libro ha llamado la noche tenebrosa del alma, y como no encontraba otro nombre que lo explique mejor, lo he dejado así. El retiro y el silencio en la presencia de Dios nos ayuda a atravesar la tenebrosa noche del alma. En nuestro caminar con Jesús tenemos épocas de bonanza espiritual, donde nos sentimos plenos, con ganas de aprender más y más de la Biblia, leer, las canciones de alabanza nos llevan a una conexión especial, estamos conectados a Dios con todos los sentidos. Pero también pasamos por tiempos de tenebrosidad, donde no nos apetece ni leer, ni orar, los sermones son muy pesados, no nos apetece cantar la alabanza, y lo que queremos en esos casos es escapar lo antes posible de ese estado, y tenemos la tentación de echar las culpas a todos y a todas las cosas. En este caso no estoy hablando de alguien que haya entrado en una monotonía a causa de un pecado o una desobediencia. En ese caso el camino a seguir sería otro, pero es posible y muchas veces pasa que temes, obedeces, confías en el Señor y aún así entras en una noche tenebrosa del alma. Y no es algo malo, ni destructivo, ni es un castigo. Es una experiencia que debemos aceptar, como cuando una persona enferma acepta una intervención quirúrgica para sanarse. Y quiero poner un ejemplo práctico que nos ha pasado yendo hacia el norte de España, seguro que a más gente les ha pasado en invierno. Cuando vas en coche por las montañas a gran altitud, de un momento a otro entras en una densa nube de niebla. Voy a tomar un poco de agua. De repente
no ves nada a 5 metros de distancia, no ves la carretera, no ves los otros coches, no ves nada, no se ve, es que no se ve nada, absolutamente nada. En el coche se hace el silencio absoluto, quitas la música, todos dejan de hablar para estar atentos a lo que pasa en el exterior. En estos casos lo que se recomienda, y fue lo que hicimos, es bajar la velocidad tanto como lo requiera el caso y guiarse por la línea blanca que está pintada en el borde de la carretera, hasta salir del banco de niebla. De igual manera, cuando atravesamos una noche tenebrosa del alma, sin revolucionarnos para escapar lo antes posible, debemos buscar momentos de retiro, estar en silencio y en calma, dispuestos a escuchar, para que, como esa línea blanca en la carretera, Dios nos guíe de la mano para salir de allí, renovados y sanados. Recapitulando lo que he hablado del retiro, primero, que Jesús practicaba el retiro habitualmente. Segundo, que el retiro y el silencio van unidos. Y tercero, que el retiro, hemos hablado sobre el retiro y la noche tenebrosa del alma. Quiero pasar a deciros las aplicaciones de las dos disciplinas, y empezando por la práctica de la disciplina de la sencillez, las cosas prácticas que podemos aplicar a nuestro día a día serían las siguientes. Podemos comprar cosas, deberíamos comprar cosas por su utilidad y durabilidad, no por el nivel social que nos dan. La ropa, los muebles, los electrodomésticos, comprar lo necesario y que sea duradero. Para algunas cosas como muebles o alguna ropa, comprar en segunda mano es una estupenda opción. Desarrolla el hábito de regalar cosas. Si te parece que te estás apegando a alguna posesión, piensa en regalársela a alguien que la necesite. Reduce la acumulación. Acumular cosas complica la vida. Aprendamos a disfrutar de las cosas sin poseerlas. Disfruta de la playa sin pensar que tienes que comprar una parcelita allí. Disfruta de los parques públicos, de las bibliotecas. Disfruta de la naturaleza, de andar descalzo, sobre el césped, sobre la arena. Tengamos cuidado con las deudas y los intereses. Los intereses pueden traer mucho dolor de cabeza. Si no es para una casa o un coche, que son inversiones grandes, mejor ahorrar un poco y pagarlo. Tengamos también cuidado con las ambiciones de escalar los puestos en el ámbito laboral. Si implica quitar tiempo a Dios y a tu familia, piénsatelo. Pasemos a las aplicaciones del retiro. Podemos aprovechar los pequeños retiros que se presentan en nuestro día a día. El primer momento de la mañana, cuando todo el mundo todavía está dormido. Cuando tomas un café antes de entrar al trabajo. Cuando estás solo en un atasco. Cuando vas caminando de la parada del bus a casa. También puedes salir a andar un paseo de 20 minutos antes de acostarte. Otra buena práctica es diseñar en la casa un sitio para estar a solas. Hay algunas casas, como ahora mismo la nuestra del seminario, de 20 metros cuadrados, que es complicado, pero se puede. Se puede desarrollar un sitio en la casa para orar y estar en silencio. Puede ser una habitación, si puede ser, si no, pues un rincón o simplemente una silla donde cuando algún miembro de la familia, de la casa, se siente en esa silla, significa que quiere estar a solas y en silencio. También puede ser algún lugar público, un parque, una biblioteca, un rincón de una cafetería. Disciplinémonos para que nuestras palabras sean pocas y llenas de significado, y nuestras conversaciones sencillas. Retirarse durante mínimo un par de horas, por lo menos una vez al año, para evaluar nuestra vida delante de Dios también es una buena práctica, y estar en silencio. En nuestra vida tenemos que caminar hacia alguna parte. ¿Quién mejor que Dios para guiarte? Que Dios nos dé el valor, la sabiduría y las fuerzas para vivir con sencillez, para buscar primero el reino de Dios y su justicia, y para practicar el retiro como Jesús lo practicó, buscando siempre la voluntad del Padre. Amén.